días a todos, muchísimas gracias especialmente a la CAF, a la AFD por reunir este grupo y pues, a Soraya por haber liderado este esfuerzo grande de varios años y meses de poner juntos este trabajo. Un poco como lo decía Soraya, yo lo que pues, vengo a contarles brevemente es algunas nociones y conceptos que aprendimos en un proyecto muy largo que igual les puedo compartir en cualquier momento, que fue muy interesante y que buscaba experiencias de integración en municipios pequeños entre el transporte y la planificación urbana. Experiencias pues, que aumentaran a través de la intervención en espacio público, llámese vías, andenes, y demás componentes del espacio público municipal, que redujera la participación y el uso de los vehículos privados y aumentara los vehículos sostenibles o la movilidad sostenible en estas ciudades, y teniendo en cuenta que estas intervenciones tuvieran tres componentes principales que eran muy interesantes para el estudio. Uno, que fueran intervenciones de alto impacto, de bajo costo, y intervenciones que pudieran ser replicables en otros municipios o en otras ciudades de América Latina. Claramente poniendo énfasis en el transporte no motorizado, en la escala urbana de la ciudad, igualmente buscando que la concreción, la planificación, la financiación misma de todos estos proyectos se realizara de manera mancomunada, es decir, que los proyectos no fueran un proyecto que la municipalidad trae, invierte y realiza, sino que fueran proyectos que surgieran desde la raíz, ¿no? Proyectos que fueran apoyados por diferentes organizaciones comunitarias y que asimismo tuvieran algún potencial de ser financiados a través del sector privado. Entonces, pues este fue un proyecto que hicimos no solamente con las municipalidades, sino con comunidades, grupos de acción, grupos de ciudadanos y también empresarios y grupos del sector privado que estaban interesados en intervenir en estos proyectos. Entonces, lo primero, digamos, que empezamos a hacer fue a buscar qué experiencias en el mundo eran replicables y eran experiencias de este tipo que uno podía empezar a estudiar y empezar a pensar cuáles eran los elementos de esas experiencias que podían funcionar en algunos de los proyectos en los cuales trabajamos nosotros. Y uno encuentra una cantidad de experiencias de este tipo, experiencias de muy alto impacto y bajo costo, ¿cierto? Digamos, yo creo que pues, la más representativa es el famoso Parking Day, ¿no? Uno pues, básicamente remueve un espacio de parqueo y pone un par de bancas y unas materas con unos árboles para que se usen para leer, y hay una cantidad de estas intervenciones. Esto es las calles para la gente en Mar del Plata, donde igualmente con una pequeña reconversión de los andenes, las banquetas, un par de tarros de pintura y unos mobiliarios de plástico se puede lograr el uso del espacio público de manera muy diferente que como se ha usado tradicionalmente, ¿no? Y yo creo que aquí empieza, digamos, uno a plantearse los modelos de replicabilidad, ¿cierto? Este es un caso, el New Road de Brighton, es un caso que pues, nos hacía pensar mucho en qué tan replicables eran estos casos, ¿no? Pensando, digamos, en trasladarlo al contexto latinoamericano. Y de las cosas que conversábamos en su momento es que el problema de la replicabilidad de todos estos pequeños eventos que uno puede generar y cambios que se puedan generar parten fuertemente de la sociedad, ¿cierto? Este caso del New Road es una calle compartida básicamente donde pueden pasar igualmente peatones que vehículos, y donde claramente, digamos, el carácter social, la sociedad, la institucionalidad que se da en ese lugar en Inglaterra es muy diferente de lo que podría darse en Bogotá, en Cusco o en Lima, y creo que ahí es donde la replicabilidad empieza a tener ciertas complicaciones. Es en el entorno social donde se implantan los proyectos, es en el entorno, digamos, de respeto por
la institucionalidad y por unos modos de apropiación del espacio urbano que no son fácilmente trasladables de un país a otro. Nosotros trabajamos específicamente en municipios pequeños y habían 2 municipios que estaban preseleccionados por el estudio. Un municipio que se llama Ciénaga, en Colombia, un municipio muy pequeño, comparativamente más pequeño a nivel nacional que el caso que se hizo en Perú, un municipio histórico que queda al sur de una ciudad turística y empresarial muy importante que se llama Santa Marta, al norte de Colombia. Ciénaga tiene la característica que es uno de los llamados pueblos mágicos de Colombia. No, nadie realmente que no haya tenido contacto directo con el municipio lo sabe. Es un municipio de paso, es básicamente un cruce de caminos que muy poca gente que pasa por ahí entra al municipio y conoce, digamos, por qué es uno de los famosos pueblos mágicos de Colombia. Es un pueblo realmente increíble cuando uno entra al municipio, ¿no? Y es un municipio bastante pequeño. Y por otro lado está Cusco, que pues comparativamente era bastante más grande a nivel nacional. Esos fueron los 2 municipios que escogimos preconcebidamente. ¿Por qué se trataba de trabajar en municipios pequeños? Pues porque hay unas opciones de llegar desde lo general hasta lo particular mucho más fáciles que en ciudades grandes, y esto lo vimos a lo largo del estudio. O sea, cuando tuvimos sesiones de participación, las convocatorias eran muy amplias, iban desde el alcalde hasta el presidente de la Junta de Acción Comunal. Tuvimos acceso a una cantidad de jugadores y partícipes del desarrollo local que no hubiera sido posible trabajarlo en ciudades grandes. Y pues claramente, digamos, estos municipios tienen unas fortalezas y algunas limitaciones igualmente. Digamos, ¿no? Parte de eso que buscábamos, que era la coordinación entre el sector público y privado, es muy baja en los municipios pequeños. Hay una gran desconfianza del sector privado en el sector público. Las organizaciones de empresarios son débiles, muchos de los intereses del sector privado se mueven o se toman las decisiones al nivel nacional y poco al nivel local. Y por otro lado, también la política en estos pequeños municipios y la inversión pública se sigue haciendo de manera muy tradicional, de manera muy sectorial. Los cambios que uno puede ver en las grandes ciudades, donde ya estos discursos de sostenibilidad urbana empiezan a calar fuertemente y a tener impacto importante en la inversión pública, en estos pequeños municipios todavía no ha habido un gran cambio al respecto. Son municipios que todavía tienen unas inversiones muy sectoriales, donde el sector transporte invierte sectorialmente, donde el sector salud invierte sectorialmente, pero por otro lado hay unas fortalezas importantes, ¿no? Digamos, el proyecto que uno pueda tener pues va a impactar, ¿no? Casi que a nivel completo del municipio, ¿cierto? A nivel urbano, casi que a nivel regional, ¿no? Pues digamos, en el caso de Cusco, pues el proyecto que uno pueda hacer en Cusco pues tiene un impacto casi que internacional por la importancia internacional que tiene ese municipio. Y por otro lado ya son municipios que se transportan y se mueven de manera sostenible, ¿no? Y ahí también, digamos, entra otra de las reflexiones del estudio, y es que pues muchos de estos modos de transporte sostenible todavía están un poco en el aire dentro del ámbito de la política, no solo local sino la nacional. En el caso de Ciénaga, por ejemplo, y de Cusco, hay mucha gente que se mueve a pie, los municipios son pequeños, hay posibilidades de transportarse de manera sostenible, pero también empiezan a aparecer otros modos que el cual la ciudad todavía no sabe acoger, ¿no? Hay muchas personas que se mueven en bicicleta, hay mucho bicitaxi, ¿cierto? Bicitaxi, un modo, digamos, que uno, pues dentro de algunas categorías, pues es un modo perfectamente sostenible, pero que no hay ninguna regulación al respecto. Entonces empiezan también a tener otros problemas y son problemáticos, pero tienen un potencial importante estos municipios por su tamaño propiamente. Voy a pasar rápido, el tiempo es
bastante corto, pero pues básicamente lo que se trataba, digamos, era claramente de impactar, de articular la planificación, usos del suelo con los modos de transporte, ¿no? Intervenciones en el espacio público que pudieran impactar no solamente el crecimiento urbano, sino la manera como se movían y cómo se desarrollan las ciudades en el entorno. Establecimos unos criterios de evaluación. Esto, como les comento, fue muy participativo, no solamente de los casos que estábamos analizando, sino de los casos que íbamos a proponer, qué era lo que íbamos a cambiar, y establecimos pues algunos criterios de evaluación. Esto es un pequeño ejemplo de uno de esos casos de evaluación en 5 temáticas particulares, que era la planificación urbana, el diseño, la movilidad sostenible, el desarrollo económico y la gestión pública. Y con esos 5 ejes de evaluación, que cada uno tenía sus variables, evaluamos los proyectos que habían en cada uno de los municipios, ¿no? Tratando siempre de buscar que se incentivaran algunas cosas y que pues la práctica del garrote y la zanahoria, y que se desincentivaran algunas prácticas tradicionales que habían en esos municipios. Para elegir, digamos, cuáles eran las propuestas, lo que hicimos fue revisar todos los planes de ordenamiento, los planes de inversión, los planes de desarrollo, los últimos 3 planes de cada municipio, que abarcan aproximadamente entre 15 y 20 años, y escogimos diferentes proyectos, ¿no? Diferentes proyectos que le apuntaban a estas 5 variables y que iban en línea con las perspectivas técnicas del trabajo. Y lo que uno se da cuenta básicamente es que pues los municipios ya todos saben qué hacer, ¿cierto? Digamos, los planes están, en todos los planes se repetían los proyectos, no se habían ejecutado, y pues claramente cuando uno le preguntaba al alcalde o al municipio por qué no se ha ejecutado, pues empiezan a ver esos problemas institucionales, de intereses de grupos particulares en ciertas administraciones, o de tamaños de proyectos pues que no son fácilmente abarcables por un alcalde o por una administración. Este, por ejemplo, es el caso de Cusco, donde uno claramente, digamos, pues se da cuenta que los 2 ejes más importantes de Cusco, o los proyectos de Cusco, pues están en los ejes más importantes y donde tienen un impacto o tendrían un impacto general, casi que regional e internacional, como les comentaba anteriormente, pero que los alcaldes no acometían estos proyectos porque son proyectos que requieren fases, que no solo los va a hacer un alcalde, sino que requieren años de implementación, que requieren años de decisión e inversión concertada entre diferentes administraciones, que muchas veces pues tienen tintes políticos diferentes y que no favorecen la inversión sectorial. Entonces, a partir de eso, escogimos participativamente uno de los proyectos, ¿no? Cada uno de estos, habían 15 proyectos preseleccionados. Nos sentamos con la comunidad, con los alcaldes y su equipo, y con base, digamos, en los lineamientos que tenían los planes de desarrollo y los planes temáticos de cada administración, y a partir de las variables que les comentaba al principio, se escogieron unos proyectos los cuales, pues, digamos, se trabajaron muy participativamente, ¿no? Con los entes del gobierno, con los privados, con las juntas públicas, y a cada uno de estos actores privados, sociedad civil y públicos, establecimos unos roles, cuáles eran esas funciones que debían cumplir. Se establecieron igualmente cronogramas, en qué momento debían entrar unos actores y en qué momento debían participar o ser activos en términos de inversión. Estos eran proyectos que llegamos hasta un precosteo de los proyectos. Son proyectos que son alrededor de unos $500,000, ¿no? Que pues para un municipio pequeño es una suma importante, ¿no? No tanto para Cusco como lo puede ser para Ciénaga en Colombia. Y terminamos pues elaborando unos proyectos de manera muy consensuada, y donde básicamente lo que tuviéramos en cuenta era cómo dentro del espacio público se plasmaban todas estas decisiones que estábamos tomando entre sector público, sector privado y sociedad civil. Entonces, este es el caso en Ciénaga, Santa Marta, donde era pues una vía en la cual ya se estaba interviniendo el eje de movilidad, es decir, se estaba cambiando
el pavimento de la vía sin que hubiera absolutamente ningún peso programado para hacer del andén hasta el límite de las edificaciones privadas, y donde justamente escogimos ese proyecto porque tenía un potencial muy amplio de un espacio público muy grande que había entre cada una de donde se acaba el eje de movilidad hasta donde empieza el espacio privado. Entonces cada una de estas cada vez que la vía volteaba quedaban unos espacios remanentes al lado y lado de la vía que presentaban un potencial importante para poder hacer intervenciones en espacio público, y que cada una de ellas pues tenía una característica diferente y en la cual tratamos de involucrar diferentes actores privados. Entonces en alguna parte actuaba la Secretaría de Deporte con una empresa de salud prepagada para instalar maquinitas de estas que ponen en los parques para la salud. Otro aparecía la Junta de Acción Comunal y iba a manejar una zona de barbecues y esparcimientos públicos. En otra zona la Secretaría de Desarrollo Social implementaba un espacio para los niños y para las familias, y todo eso pues también iba un poco amarrado con un análisis, digamos, que terminaba en temas muy puntuales, digamos, de diseños muy puntuales de esquinas y de plazas, pero que tenía mucho que ver con el entorno urbano, ¿cierto? Con quién vivía acá, se hicieron análisis de manzanas, cuál era la población que vivía en cada manzana, cuáles eran los usos del suelo en cada manzana, y cómo estas intervenciones que hacíamos aquí podían volver a cambiar de nuevo los usos del suelo y podían volver a establecerse planes que pues no solamente, y esto ya es un poco más elaborado y no quisimos llegar hasta ese punto de la financiación, de cómo un mayor aprovechamiento del uso del suelo y de las edificabilidades podía volver a pagar estos espacios, porque casi que la financiación estaba asegurada a través de la mancomunidad y del grupo de actores que ahí juntamos, sino que solamente lo que dijimos es: esto podría repercutir de cierta manera, ¿cierto? Entonces, digamos, unas pequeñas intervenciones en el espacio, ¿cómo pueden repercutir en un espacio muy particular, en unas manzanas, en un borde de manzana muy particular de estas zonas? Y esto, pues digamos, de nuevo es a través, como lo vieron en las primeras diapositivas, de unos ejercicios muy puntuales. Esto no son grandes inversiones, habrá, digamos, temas de agua simplemente para unos bebederos, pero es sencillamente, digamos, diseños de piso, pinturas, plantas, temas, digamos, muy económicos a la hora de hacer intervenciones urbanas y que tienen pues un impacto muy importante. Muchísimas gracias. Y usted nos hablaba sobre las costumbres, la idiosincrasia de cada una de las poblaciones de las ciudades. Esta idiosincrasia, ¿cómo puede desarrollarse en movilidad urbana? Si es que cada uno tiene una costumbre, una forma de concepción de transportarse, ¿cómo podría afectarle el cambio y cómo podría aceptar ese cambio? Pues yo creo que esa idiosincrasia es el gran potencial que tienen los municipios para diferenciarse entre ellos, ¿no? Yo creo que hay unas reglas muy básicas que en términos de movilidad son internacionalmente compartidas. Por ejemplo, un semáforo, ¿cierto? Un semáforo rojo, amarillo y verde, pues es una práctica absolutamente internacional, pero asimismo pues hay pequeños detalles que tenemos que ir internalizando en los cambios viales que son municipales, ¿cierto? Digamos, la forma como se comparte, en unas partes se usa más la bicicleta, en otras partes se usa menos la bicicleta. Eso tiene que ver mucho con climas, con costumbres históricas, con distancias en los cuales se encuentran los espacios entre los cuales se moviliza la gente, y creo que eso es lo que le da una particularidad a las calles que hace a que la gente se enamore de los lugares, ¿cierto? Como la gente se apropia de sus propias vías, cómo usan sus propias vías, si hay más ciclismo, si hay más peatones,
árboles, si hay ciertos tipos de plantas, si hay menos tipos de planta, porque es un desierto, porque es una zona lluviosa. Creo, digamos, que eso le da una característica especial a las vías, que al fin y al cabo es el espacio de todos, ¿cierto? Digamos, en ningún otro lugar de la ciudad la gente se encuentra tanto como las vías, es lo único que nos pertenece a todos, digamos, con todo su perfil. Y que creo que pues al fin y al cabo, digamos, eso es lo que diferencia los lugares entre sí. Muy bien, pero la sociedad muchas veces se acostumbra a malos hábitos, ¿no es cierto? Y quisiéramos saber cómo podríamos hacer con la sociedad para que opte por nuevos hábitos y costumbres para poder empezar a desarrollarse una movilidad urbana sostenible para América Latina. Pues yo creo que, digamos, siempre hay que, aplicar un esquema dual, ¿cierto? Garrote y zanahoria. Por un lado hay que hacer muy evidente cuáles son esos beneficios para que la gente adopte o cambie unas costumbres milenarias, pero por otro lado, digamos, pues sí hay que empujar a la gente a que modifique esos hábitos que han venido usando durante tanto tiempo y que son nocivos para toda la sociedad y que muchos de nosotros no lo internalizamos, ¿cierto? El costo en la salud, de que la gente no camine, de que usemos vehículos todos los días para ir al trabajo unas pocas personas de la sociedad, pues tiene unos costos altísimos, los cuales hay que hacer evidentes, ¿cierto? Que todos estamos pagando ese costo, y por otro lado, pues sí hay que empujar para que la gente empiece a restringir esos malos hábitos que ha venido construyendo durante tantos años, que al fin y al cabo no son tantos años, ¿no? Apenas los vehículos motorizados pues llevan unos 100 años sobre la Tierra y el ser humano lleva caminando 4 millones de años. Están apareciendo una cantidad de modos nuevos de transporte en el cual ni las ciudades ni los gobiernos saben muy bien cómo reaccionar a ellos, ni cuáles son pues los beneficios de ellos. Entonces pues yo creo que debemos empezar a plasmar y a estudiarlos mejor. Creo que no hay por ejemplo, estudios serios sobre cómo se movilizan los bicitaxis en Perú, ¿cierto? Un país que pues tiene un clima que favorece el uso de la bicicleta, ¿no? Donde poco llueve, donde hay una temperatura controlada por una capa de nubes permanente en la mayoría de las ciudades, pero todavía no sabemos cómo se moviliza. Entonces no sabemos si en Piura pues hay más bicitaxis de las que se requieren o hay menos bicitaxis de las que se requieren, o si el bicitaxi hay que regularlo para que por lo menos transporte 2 personas o para que tenga menos tamaño del que hoy en día tiene, o si es un vehículo seguro o no es un vehículo seguro, si se requiere regular la seguridad de estos vehículos. Todavía no tenemos mucha información al respecto, y yo creo que pues son medios de transporte que a la luz de un estudio tradicional como los que estamos viendo acá, pues pueden parecer como movilidad sostenible, ¿cierto? Pero que requiere mayor información para saber cómo nos adaptamos a ellos y cómo las ciudades se adaptan a ellos, y vamos a cerrar calles específicas para que se muevan las bicicletas y los bicitaxis. Si una bicicleta que transporta una persona es igual a un bicitaxi que transporta 3, se requieren estacionamientos, se requieren puntos de comienzo y de final para sus recorridos. Creo que son cosas que todavía están por explorar, pero pues creo que por lo menos es algo positivo, que no es otro vehículo quemando gasolina en las calles, ¿no? Muchos saludos para los amigos de TV Vial, desde Lima y Cali, Colombia, invitándolos a promover y a usar la bicicleta de manera activa. Yo mismo soy un ciclista urbano y deportista consumado, y puedo dar fe de los beneficios que tiene la bicicleta.